Hoy día vamos a hablar de un tema importantísimo para la iglesia, ¿no? Me refiero a la iglesia, aunque tú puedes utilizar lo que voy a enseñarte para tu centro de trabajo, para tu empresa, para tu familia, para donde te encuentres, porque es un tema tan amplio que se puede utilizar en distintos lugares. Una persona puede utilizar estos recursos para enriquecer el lugar donde uno está, ¿no? Así que empiezo diciéndote esto. La creatividad es algo que todos tenemos, ¿ok? La creatividad no es algo que solamente yo poseo, que tú posees, que tu amigo posee, que el cantante posee, que el pintor posee, no. Todos somos personas con creatividad, pero no todos están conscientes de esa creatividad. Y sobre todo cuando una persona no es consciente de la creatividad que posee, pues no lo pone en práctica y por ende no se siente una persona creativa, ¿ok? Voy a empezar diciéndote esto porque algunas personas dicen, es que yo no tengo esto, y él sí. Listo. La diferencia es que él sí descubrió que tenía una creatividad y la puso en práctica, y ahora con la práctica ha logrado fortalecer esa creatividad. Y ahora la persona es creativa y tú pues no. ¿Ok? Una persona espiritual es una persona creativa. Ese es otro punto que te voy a decir. Una persona espiritual es una persona creativa. ¿Por qué? Porque muchas veces a las personas que están en el tema de la iglesia o en los asuntos espirituales de un templo, se le considera una persona simplemente religiosa, una persona ritualista, una persona que cumple ciertos parámetros y formas, pero no se le considera una persona creativa, una persona que utiliza sus talentos para crear nuevas cosas. Entonces, una persona espiritual es una persona creativa, pero ¿por qué hago esa declaración? Porque una persona espiritual pasa tiempo con un ser creador. A ver, te lo pongo mejor. Cuando tú pasas tiempo con Dios, que en este caso las personas espirituales pasan tiempo con Dios, tienen comunión con Dios, esas personas se les pega lo de su creador, se les pega lo que es su creador, con quien pasa tiempo. Y entonces una persona espiritual se vuelve creativo porque tú eres con lo que hace la persona o las personas con quien más te relacionas. Hay un tema que hay hace mucho tiempo que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y aunque es un dicho popular y un dicho muy conocido, es una verdad espiritual. Con quien tú pasas más tiempo, esa persona con la que tú pasas tiempo se vuelve un espejo para ti, un reflejo, te parece. Y cuando una persona espiritual pasa tiempo, obviamente con Dios, tiene esa cualidad de Dios. Dios no solamente es santo, Dios no solamente es justo, Dios no solamente tiene momentos de seriedad, Dios no solamente tiene una cualidad religiosa, Dios también es creativo. Dios se presenta en la Escritura, si te das cuenta, en Génesis capítulo 1, versículo 1, el primer libro de la Biblia, no se presenta como yo, el creador, el supremo, el grande. Él se presenta como que Dios creó. Escúchame esto. Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó. Tremendo. Dios se presenta como creador. Y si Dios es creador, nosotros podemos también ser creadores. Si Dios es una persona creativa, ¿por qué nosotros no seríamos creativos? Y una cosa es tener un don. Una cosa es tener un don y otra muy distinta
es ser una persona que utiliza la creatividad, por lo tanto es una persona creativa. Son dos cosas distintas. Una persona con don y una persona creativa. ¿Cómo así? La iglesia no solamente necesita a gente con dones, sino a gente creativa. El don es saber cantar. Lo haces muy bien, tocas la guitarra muy bien, haces unas buenas actuaciones en un escenario, dibujas muy bien, pero una persona creativa es una persona que no puede tener un don, pero tiene afinada la creatividad. Y aunque parece que se contradijera, porque ¿cómo una persona con un don no va a ser creativa? ¿Cómo es eso posible? Pues sí, mira, hay gente que canta muy bien, pero que no sabe improvisar. No sabe crear algo por su propia cuenta. Por ejemplo, una persona con un talento de cantar, con un don de cantar, lo único que hace es aprenderse una canción, memorizarla y cantar la canción que alguien compuso, que un grupo de personas compusieron. Entonces, los músicos igual, los músicos pueden sacar la canción así como está la canción, pero eso no los hace personas con creatividad. Simplemente están copiando la creación de un grupo. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Eso no es ser creativo. Simplemente eso no, lo hago bien, canto bien, toco bien, dibujo bien, qué sé yo. Pero no estás dibujando algo tuyo. No estás componiendo algo que nace de tu corazón. Simplemente estás haciendo algo que ya se hizo. No sé si me estoy dejando entender. La iglesia necesita no solamente a gente con dones, sino gente con creatividad. La iglesia necesita gente que en su corazón aparezca algo nuevo, algo fresco. Por eso es muy distinto escuchar una predicación, no sé si te has dado cuenta, pero es muy distinto escuchar una predicación que escuchaste en algún lugar, te copias, haces toditito así tal cual, y otra muy distinta es escuchar una predicación que viene del corazón de Dios, que es algo nuevo que Dios le reveló a alguien. Es muy distinto. Las cosas nuevas siempre demuestran que una persona está buscando la creatividad. Cuando alguien no hace y no crea algo es porque se conforma con lo que ya está hecho. Pero la iglesia necesita gente que esté conectada con Dios y que diga, yo voy a escribir, yo voy a hacer esto que Dios me está poniendo en el corazón. Yo voy a dar lo que Dios está colocando en mi corazón. Eso es muy importante, porque de allí viene, esa es una palabra fresca, es una palabra que viene como pan calientito. No es lo mismo comer un pan ya de ayer que un pan caliente, un pan del día. Eso es algo fresco, algo nuevo. Y nosotros siempre buscamos lo fresco. La gente busca lo fresco y por lo tanto la iglesia necesita que las personas entren en la creatividad para recepcionar lo de Dios y transmitirlo y que la gente sea bendecida. La gente necesita ser bendecida con lo que Dios pone en tu corazón. Mira, Hechos. Voy a leerte un suceso muy tremendo. Hechos 6, del 1 al 3 dice, al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12
convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Ojo, llenos del espíritu. Cuando vemos esto de lleno del espíritu, no se refiere a algo más que a una persona espiritual. Una persona llena del espíritu es una persona que tiene comunicación directa con Dios. Es una persona que se deja llenar por Dios. Espiritual, espíritu. Ahora pasemos a la elección de estos hombres, que es nada más y nada menos que la elección de los diáconos. Diáconos, personas encargadas para poder satisfacer las necesidades de las personas necesitadas. ¿Qué pasó aquí? Pues hubo un descontento, había discriminación y en realidad no había una buena organización. No estaba ordenado esta área de la ayuda social, ¿no? Entonces, Dios dio la orden de que se escogiera a personajes, digo personajes porque este fue un personaje, ¿no? Quien más adelante murió apedreado, uno de los que escogieron aquí, para que pudieran administrar esa área. Y mira lo que te voy a decir. ¿Por qué Dios escogería gente llena del Espíritu y de sabiduría para poder administrar algo tan sencillo como distribuir alimentos a la gente necesitada? Ponte a pensar. Dios escogiendo a gente llena del Espíritu. Pero las personas llenas del Espíritu no deben estar predicando, no deben estar sanando a gente, no deben estar abriendo iglesias. Es una persona llena del Espíritu, empoderada por Dios y necesita pues utilizar el poder espiritual que tiene para hacer cosas grandiosas. Pero no, acá se está viendo que Dios utiliza a personas llenas del Espíritu para poder atender a la gente necesitada. ¡Wow! Pero eso es lo más grande que una persona puede hacer, servir a la gente necesitada. No necesariamente estar en una plataforma, no necesariamente hacer cosas grandiosas. No digo que no debes hacerlas, está genial que hagas cosas grandes para Dios. Y de eso se trata también este tema. Pero Dios está llenando a gente de su presencia para poder servir a la gente. Voy a entrar aquí. No todas las personas son capaces de atender a personas desconocidas y sobre todo a gente que tiene hambre, que tiene necesidades básicas, necesidades que tú las tienes resueltas, ¿no? Estas personas eran pobres, viudas, huérfanos, gente olvidada, gente desamparada. Bueno, Dios se toma en serio este trabajo en la iglesia. Y aquí entra la iglesia. Porque Dios necesita siempre un grupo de personas capacitadas para poder encargarse de áreas tan importantes como esta. Si una persona volca sus fuerzas simplemente adentro, entonces no estás utilizando lo que Dios te ha dado para poder hacer lo que Él te ha dicho que hagas, que es ocuparte de la gente necesitada. Él ha venido por la gente enferma y no a la gente sana. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, voy al tema. Dios utiliza a 7 personas, 7 diáconos, 7 personajes, para hacer un trabajo que no parece espiritual. Un trabajo completamente natural, que cualquier persona del mundo lo puede hacer, y de hecho lo hacen, ¿no? Y lo hacen de formas más grandes que lo haría
una persona a veces de la iglesia, lamentablemente por los recursos que ellos tienen y por los auspiciadores y demás. Pero una persona que es llena del Espíritu es una persona capaz de poder utilizar la creatividad para poder manejar estos asuntos. No tomes como algo sencillo el ir por la gente de afuera y darle de comer. No lo tomes en poco, no lo tomes como algo ligero, porque no es así. Hay gente capaz de hacerlo y utiliza formas y métodos para poder llegar a las personas de afuera. ¿O acaso tú crees que todas las personas tienen tino para tratar con personas de la calle? No. Yo una vez fui a Tumbes y estuvimos en un viaje misionero tratando de llevar la palabra de Dios a las personas de ese lugar. Fui a Puerto Pizarro y pasamos por varios sectores. Los que conocen Puerto Pizarro se dan cuenta de que es un lugar pequeño, pero tiene una buena población y la mayoría son pescadores y gente que vive de la pesca y del turismo por ahí. Entonces yo recuerdo haber pasado con un grupo de personas que no conocía, pero que por el viaje misionero pues conocí. Y había gente de todo tipo. Gente trabajadora como gente que estaba haciendo de su vida pues un desastre. Algunos que estaban bien vestidos como otros que estaban mal vestidos. Lo más sorprendente fue que cuando yo pasaba por un lugar donde había necesidad, no todas las personas con las que yo estaba tenían el corazón de poder ir hacia ellos. Entonces yo les dije, oye, pero hemos venido para hablarles de Cristo a esa gente necesitada. ¿O crees que Dios está simplemente interesado en la gente que vive normalmente bien? No, Dios vino por la gente destruida, pero no todos tenían el corazón de hacerlo. No todos pueden ir a ayudar a una persona en la calle, no todos lo tienen, pero hay unas personas que sí. Y allí entra en la parte de Dios, porque Dios quiere a gente que se deje usar por Él. Y mira, te narré esta historia porque lo mismo sucede con Moisés en el tabernáculo. Dios le dio a Moisés un diseño de cómo hacer el tabernáculo donde Dios mismo posaría allí. Si no han leído ustedes, se darán cuenta de que el diseño solamente un arquitecto lo puede entender. Yo les recomiendo a los arquitectos que me estén viendo aquí o que me van a ver, que lean la construcción del tabernáculo porque hay medidas, ya hay formas. ¡Wow! Es tremendo. Pero Dios le da un diseño a Moisés. Moisés, yo no me imagino cómo va a quedar así, ¿esto cómo lo va a hacer? Pero Dios le dice, yo he escogido a personas para llenarlos de mi espíritu y de sabiduría y los he hecho expertos para que puedan construir el tabernáculo. Tremendo. Porque Dios necesita personas que se dejen usar por Él. Repito, Él quiere llenarlos de su presencia, quiere ser las personas llenas del Espíritu, y cuando una persona está llena del Espíritu puede utilizar lo que Dios pone en él. Y ahí entra la creatividad. No solamente una persona que construye el tabernáculo es alguien que utiliza la creatividad, sino también las personas que Dios llena de ese espíritu para poder servir a la gente de afuera. También allí se utiliza la creatividad. Y la gente que trabaja con ayuda social no me van a dejar mentir. Ellos tienen que buscar nuevos métodos, nuevas formas de llegar a la gente, a la calle. Por eso existe el evangelismo creativo. Y no me quiero adelantar, pero no existe una forma de evangelizar. No simplemente tú puedes ir allá a la plaza, ¿no?, de tu ciudad
y gritar como loco y decirle a la gente que se arrepienta. Existen miles de formas para llegar a la gente. Y allí entra la creatividad, hermanos. Ahí entra la creatividad. Caramba. Bien. Pasaré a otro tema. O a otro punto, no otro tema. La iglesia creativa es una iglesia que Dios mismo se encarga de dirigirla. O sea, una persona o un grupo de personas que le dan cabida a la creatividad, que siempre están buscando nuevos métodos, nuevas formas de hacer su trabajo, es una iglesia que no se tiene por qué preocupar de cómo hacer para llegar a ciertos sectores, porque es Dios mismo quien dirige sus pasos. Dios es quien dirige tus pasos cuando tú quieres parecerte a Él en esa cualidad. ¿Y cómo no seríamos creativos? ¿Cómo no vamos a ser personas llenas de creatividad? ¿Cómo no si Dios lo es? Dios ha creado todo lo que vemos. Dios ha creado las plantas, animales, ha creado el mar, ha creado todo lo que ves, las montañas, ha creado los cielos, las nubes, ha creado todo lo ha creado. Dice Hebreos capítulo 11, verso 3, que lo que no se ve o lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios hizo todas las cosas de la nada. Lo creó sin haber nada. Más bien, todo lo que creó empezó a existir. Obvio. Recién se le puede decir que algo existe porque no había nada, a no ser que Dios diga, yo creo que esto sea llamado mi creación. Es algo que yo lo hice. Entonces, Dios es creador y Dios nos da a nosotros la capacidad de hacer cosas de la nada. Ahora, voy a entrar aquí. Aunque nosotros podemos hacer cosas de la nada, Dios nos ha dejado una materia prima. Porque Dios creó la materia prima y muchas personas han utilizado la materia prima para crear tu televisor que tienes en tu casa, para crear tu auto, tu moto, tu laptop, tu celular y muchas cosas más que tienes en tu casa. ¿Acaso las personas que crearon el televisor alguna vez se copiaron de alguien? No. Pero Dios creó la materia prima, ha creado tantas cosas que ellos utilizaron, no sé cómo, pero utilizaron todo lo que Dios creó e hicieron poco a poco el televisor. Primero es un televisor blanco y negro, luego ya se fue mejorando, antes era así una caja y luego poco a poco ya se fue haciendo más delgado, luego pantalla plana, ahora hay televisores finitos, curvos, tremendo la tecnología. Pero todo empezó con alguien que utilizó lo que Dios ha dispuesto en sus manos. Dios ha creado la materia prima para que nosotros podamos utilizar nuestra creatividad. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Y nosotros tenemos que utilizarlo para crear cosas que aún no existen. ¿O acaso tú crees que estamos en el tope? Bueno, yo muchas veces he creído que estamos en el tope de la tecnología, pero creo que esto da para más. Da para más. Podemos crear nuevas formas y métodos para llegar a la gente. Podemos crear nuevas formas de expresar nuestra adoración a Dios a través de la música. Podemos crear. Dios nos ha dado eso. Dios nos ha dado las materias primas para crear ciertas cosas que pueden servir para atraer a gente hacia Dios. A mí me sorprende el marketing, por ejemplo.
Yo que estoy en el área de las ventas, y me encanta esto del área de las ventas, pero esa área de las ventas entra el marketing y se puede decir, hay un tema en el marketing que me encanta que se llama branding. Si eres marketero, sabes a lo que me estoy refiriendo. Si no lo eres, te lo explico. El branding es lo que representa tu marca, es el testimonio de tu marca, es lo que las personas pues quieren, lo que hace que las personas quieran probar de lo que tú ofreces. Y eso a través de un buen servicio, a través de una buena atención, a través de un buen producto, a través de lo que comunicas con tu producto, a través de la publicidad. Y se utiliza mucho la creatividad. Las personas que redactan una buena publicación para atraer a gente, las personas que utilizan buenas fotos. Entonces, el branding es una forma de atraer a gente con colores muy vistosos, con colores exactos, con colores que encajan, con imágenes llamativas. Eso es algo que Dios quiere que utilicemos, pero la iglesia a veces dice, no, nomás se quiere invitar. No, debemos utilizar las formas que tenemos de llegar a la gente. A veces podemos crear cosas novedosas en la iglesia y eso hace que la gente diga, oye, si voy a ir a ver porque me gusta lo que estás haciendo. Me gusta. Y aunque no parezca tan espiritual esto que estoy diciendo, porque parece medio carnal, el hermano está hablando de utilizar la tecnología para llegar a la gente. No, pero es que Dios, no creo que se agrade esto. Mira lo que dice Juan 9, del 6 al 7. Te lo voy a leer. Mira. Juan 9, 6, 7. Dice, y le dijo Jesús, ¿no? Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Me olvidé el 6. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Repito allí, le dijo, ve a levantarte, o ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. O sea, Jesús escupiendo y haciendo un milagro. Qué espiritual. No. No parece espiritual. Pero Dios tiene muchas formas de hacer milagros. Jesús utilizó esta forma para hacer un milagro. Pero, ¿por qué no simplemente oró? Y dijo, ven para acá, hijo mío, pongo tu mano sobre ti. Sé sano en mi nombre. Yo lo digo. Amén. Él no simplemente oró. Lo pudo hacer. O lo pudo decir simplemente sin orar, porque Jesús no oraba a veces, ¿no? Porque alguien se sanara. Él decía, sabes que sé sano y punto. Pero la gente quiere espiritualizar todo. Jesús utilizó un método para sanar a alguien. Y si Jesús lo utilizó, ¿por qué nosotros no? Jesús con esta historia quiere darnos a entender que nosotros podemos ser creativos para hacer milagros. Jesús quiere que nosotros utilicemos la creatividad para hacer milagros. El evangelismo, como le decía hace rato, puede hacerse de muchas formas. Si Dios te ha dado una manera de trabajar única, tienes que poner en práctica esa manera de trabajar. Y sí, aquí entra otro punto, que es muy importante porque no todas las personas utilizan su creatividad para servir a Dios. ¿Pero por qué? No porque no sean personas que tienen creatividad, no porque no tengan ideas, sino porque son personas que sienten que al exponer su creatividad van a afectar
la susceptibilidad de muchas personas. Ellos dicen, no, pero es que si yo doy esta idea, van a pensar de que yo soy altanero, que me quiero exhibir, que quiero, no sé, alardear de lo que sé, de lo que puedo obtener, si hay resultados, de repente. Por no ser mal vistos, entonces se limitan a utilizar su creatividad y se acomodan a un molde de trabajar. Existen muchas formas de trabajar y son las personas que a veces discriminamos, las personas que tienen formas impresionantes de llegar a la gente. Dice Mateo 25 al 28 al 29 lo siguiente. Mira, para buscarlo. Mateo 25, 28, 29. Dice, entonces ordenó, quiten el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Mira, cuando tú te niegas a hacer de tu creatividad un instrumento para Dios, estás negándote a parecerte a Dios, porque Dios te ha dado a ti talentos para poder llegar hacia tu sector. Si Dios te ha dado y ha afinado en ti la creatividad, siempre tienes nuevas formas de llegar o de querer llegar, siempre tienes nuevas ideas, innova siempre. ¿Por qué esconder eso? Lo que tienes en esta parábola se compara con el dinero. Yo siempre he querido de que las personas que tienen algo valioso, por eso se compara con el dinero, pues multipliquen eso. Dios quiere que tú te multipliques, que quiere que tú utilices eso valioso para darle resultados a Dios. Cuando tú te niegas a poner en práctica la creatividad que tienes, estás negándote a parecerte a Dios. Recuerda que Dios es creativo, Dios es creador. Dios siempre tiene formas impresionantes de hacerte entender que Él te ama. Lo hace a través de la naturaleza, del sol, de las estrellas, de la vida en sí. Él tiene una multiforme de ideas para llegar a tu corazón y para llegar al corazón de muchos. Entonces, si tú te niegas a parecerte a Dios, estás negándote a la bendición, estás negando la bendición que Dios quiere transmitir a la gente que no conoce de Él a través de ti. No solamente debes de parecerte a Dios en todas sus cualidades y olvidarte de eso. Si quieres parecerte a Dios en todo lo que sabes, perfecto, pero no te olvides de esta partecita. Dios es creador, ¿ok? Dios quiere que tú innoves, que hagas cosas que vienen de tu corazón, que nacen aquí y que puedas ponerlas en práctica y que le des la gloria a Dios. Es fácil agarrarse un libro y leerlo. Yo también lo he hecho. He agarrado un libro y he apuntado las mejores cosas que puedo decir y luego me he estallado y es bueno, porque es bueno aprender de la gente. Al final uno estudia para eso, ¿no? ¿O acaso siempre vamos a depender de la inspiración? Claro que no, es bueno. Es bueno agarrar un libro y exponerlo y listo. Pero no podemos descartar la creatividad porque ellos también, que escribieron libros, que hicieron sus tesis, y ellos también se inspiran de otros, ¿verdad? Se inspiran de otros y a pesar de eso ellos crean cosas nuevas. Tienen sus ideas, tienen sus análisis y enriquecen un tema. No te conformes con copiarte. No te conformes con hacer las cosas de una manera. Existen muchas maneras de hacer las cosas. Una iglesia que reconoce sus talentos es una iglesia preparada y hace cosas grandiosas para Dios.
Una iglesia que reconoce lo que tiene es una iglesia que cuando se junta van a hacer cosas tremendas para Dios. Porque tú puedes ser muy creativo solo, yo te puedo animar, no puedo decir, pues que eres creativo, lo haces bien, sí, compones una buena canción, tienes lo tuyo. Pero una cosa es trabajar solo y otra cosa es trabajar en conjunto. Dice Génesis capítulo 1, verso 26, que Dios se dijo, ¿no? Con los que conforman la Trinidad, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre, o sea, nosotros. Miren lo que hizo. Mira lo que hizo. Tu cuerpo es una obra de arte. O sea, cada cosa que tú tienes está diseñado. Pero esa obra de arte vino porque Él dijo, hagamos. Acá hay una lección espiritual tremenda. Porque Dios mismo pudo decir, no uno de ellos, el Padre, pongan que el Padre, bueno, voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza. Ustedes no. Yo lo voy a hacer a mi imagen. No. Él dijo, hagamos. Porque ellos son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres se juntaron e hicieron esta obra. Hicieron tus músculos, tus huesos, tus tejidos, tus células, hicieron todo lo que tú tienes. Todo. Dios quiere que nos juntemos para tener una buena creación y si no entendemos que en el junte, en la unidad, en la colaboración, podemos nosotros encontrar cosas que nunca se han creado. Dios quiere que entendamos eso. Dios quiere que comprendamos que cuando nos juntamos somos más. Somos más en sí, pero somos más efectivos. Mira, no es lo mismo golpearte, no sé si tengo una hoja por aquí cerca. Préstame una hoja, por favor. No es lo mismo golpearte con una hoja y darme el grupo de las hojas. No es lo mismo golpearte así, ¿no? No es lo mismo que golpearte contra este grupo de hojas así. ¡Au! ¿No? Sí me dolió. No, mentira. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer una cosa tú bien, sí, lo haces bien. Pero eres una hojita. No va a impactar tanto. Cuando tú... Bueno, ¿qué hay aquí? Ok. Cuando tú agarras bastantes hojas, que esto es la unidad, esto sí tiene un efecto. Por favor, no te sientas tan, ok, si yo nomás. Necesitas gente que colabore en tu creatividad, en lo que tú estás tratando de hacer. Que alguien diga, bueno, hay que hacerle esto, hay que mejorar esto, y cuando se trabaja en conjunto, todo eso se vuelve una obra de arte. Es necesario la colaboración. Si Dios lo hizo, ¿por qué nosotros no? En un buen grupo, y con eso voy a terminar, de gente con creatividad, siempre habrá actividad. Mira lo que dice Éxodo 36. Éxodo 36, 1, 2. Dice, el Señor ha dado sabiduría a Bezalel, a Aholiab y a los demás talentosos artesanos, y los ha dotado de habilidad para realizar todas las tareas relacionadas con la construcción del santuario, que construyen y amueblen el tabernáculo tal como el Señor ordenó. Así que Moisés mandó a llamar a Bezalel y a Aholiab y a todos los otros a quienes el Señor había dotado de modo especial y que estaban ansiosos por ponerse a trabajar.
Escucha, voy a repetirlo aquí. Así que Moisés mandó llamar a Bezalel y a Oliab y a todos los otros a quienes el Señor había dotado de modo especial y que estaban ansiosos por ponerse a trabajar. ¿Cómo la ves? Ansiosos por ponerse a trabajar. En una iglesia donde se perdió la creatividad, es una iglesia muerta. Una iglesia que puede estar lleno de costumbres y hábitos buenos, pero donde no hay creatividad, donde siempre se hace lo mismo, pasan los años, no hay nada nuevo ahí. La gente no va. Si la gente va porque no le queda de otro, porque tiene que cumplir. Bueno, ya sabemos lo que va a pasar, ya sabemos lo que va a ocurrir en el culto, ya sabemos que va a haber llamada, ya sabemos que va a haber oración, ya sabemos que va a haber himnos, que va a haber esto, que lo otro y lo otro. Ya se sabe. Por eso, en una iglesia donde no hay o no se fortalece esta área creativa, entonces es una iglesia que perdió las energías y las ganas de servir. Ya ha perdido el fuego en el corazón. Pero cuando una iglesia recibe nuevas formas para trabajar de Dios, ¿no? Cuando una iglesia recibe ideas de Dios, repito, porque usted va a decir, no, así es que la idea sale de mi corazón. No. Las ideas son de Dios. Cuando tú te dejas usar por Él para crear cosas, bueno, cuando tú te dejas guiar por Dios, es Dios mismo obrando en esa iglesia. Y por ti y por el grupo de personas con las que está trabajando en crear nuevos métodos de llegar, de evangelizar, de cantar, qué sé yo, es Dios mismo quien hace que ese grupo se encienda y que enciendas a los demás hermanos de la iglesia. Hay mucha gente fría en las iglesias. Hay gente totalmente apagada, que solamente va, se siente, escucha, como si estuviera yendo al cine, ve una película y luego se va. No hace más. No hace nada. Están conformes con lo que hay allí. No están viendo qué hace falta, cómo mejorar la iglesia, cómo hacer que las cosas sean mejores, excelentes. No. Le dieron una forma de trabajar en el año 2000 y trabajan así. En el año 99, en el siglo pasado, era pecado hacer música worship, ¿no? Los que están identificados con esa música, ¿no? ¿Qué vas a tocar una batería, una guitarra y con efecto ambiental? ¿No? Eso era penado. Pero el tiempo hizo que las personas pudieran utilizar su creatividad e innovaran en la música y muchas más cosas. Yo estoy refiriéndome en esto básico porque es lo que normalmente se hace en iglesias: cantar, predicar, evangelizar, lo normal, ¿no? Y ahí nos centramos. Pero tú no puedes llegar a la iglesia y dejar las cosas como están, ¿no? Porque siempre hay cosas nuevas que cambiar. Y no estoy hablando de cambiar la base que tenemos, como la oración, la palabra. No podemos cambiar eso. Eso es algo que nosotros tenemos que vivir diariamente, sin necesidad de ir a la iglesia. Vamos a la iglesia a fortalecernos en grupo, a alabar a Dios en grupo, y tú tienes que seguir orando en tu casa, tienes que leer la Biblia en tu casa y todo eso que tú sabes que tienes que hacer, y si no lo haces tienes que empezar a hacerlo. Pero cuando uno va a la iglesia no simplemente va a adorar a Dios, no solamente va a consumir un culto, a consumir un programa, sino uno va a enriquecer ese lugar. Si tú no estás, o si tú estás en la iglesia simplemente para consumir un culto, estás haciendo nada.
Tú tienes que estar en la iglesia y hacer que las cosas mejoren allí. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué crees que se necesita en la iglesia? ¿Qué crees? Entonces, si tú sabes que se necesita algo allí, dilo. Reúnete, mira hermano, ¿qué tal si hacemos esto? Porque yo creo que no hay. Y si hacemos esto, pues yo creo que llegaríamos a más personas. ¿Qué pasa si es que hacemos lo otro, hermano? Oye, si es que la iglesia fuera así, que hay iglesias, sí existen, no es que no existan, sí hay, pero si es que la iglesia aquí en nuestra zona, ¿no? En Chiclayo, donde vivo, fuera así, oye, la iglesia explotara. ¿Por qué? Se están juntando varios hermanos, utilizan sus mentes, sus corazones, están utilizando lo que Dios les ha dado, su espíritu, para innovar, para crecer, para avanzar. Hace rato el éxito en tu iglesia ya estuviera, pero no utilizamos muchas veces la creatividad. No. Le dejamos para lo último. Sí, esas cositas, ¿no? Que hacen otras iglesias. ¿Cómo que otras iglesias? Todos somos un cuerpo. Cuando uno deja de tener expectativa, nos convertimos en unas personas frías. No vamos a recibir algo nuevo. ¿Por qué no vamos a la iglesia de ahora en adelante pensando en qué Dios nos va a revelar para mejorar lo que se está haciendo en la iglesia? ¿Por qué simplemente vamos a la iglesia para recibir fuerzas nosotros y una palabra para nosotros y nosotros, siempre nosotros? Y no hacemos algo para que la gente sea bendecida. ¿Por qué? Uno a veces va a la iglesia con ese corazón para nosotros. Y claro que sí vamos para recibir de Dios, para estar fuertes en Él. Pero también tienes que servir. Sirve en la iglesia. Y hazlo en formas creativas. Sé una iglesia creativa. Si no lo has venido haciendo en tu iglesia, esto lo haciendo para la iglesia. Si no lo has venido haciendo, reúnete con tu grupo. Reúnete y digan, hagamos esto. Nunca lo hemos hecho. Vamos a estudiar un poco, vamos a poner en práctica las ideas que tenemos y van a ver, hermanos, que su iglesia va a explotar de bendición. No seas conformista. Sé expectante de lo que Dios va a hacer. ¿Ok? Es importante conocer esto. Es importante saber lo que tienes. Es importante saber que Dios te ha dado la materia prima, que Dios te ha dado un cerebrito, que Dios te ha dado un sentir en el corazón. Es importante conocer qué eres, quién eres, qué es lo que tienes. Es importante. Si no estás sirviendo en la iglesia es porque tú no quieres. Hay mucho que hacer en la iglesia. Y si tú ves a tu iglesia así toda apática, que no hace nada más que ir a la iglesia, es porque tú no has puesto algo en marcha. No esperes que alguien más lo haga, porque no lo van a hacer. Si tú ves que la iglesia está fría y tú eres la única persona que tiene conciencia de que si no acciona, no ocurre nada, entonces por favor, pon en marcha esa idea. Y cambia la cultura conformista que tiene tu congregación y hazla una congregación ardiente. Hazla. Te reto a que esta semana en tu iglesia empieces a anotar todo lo que tienes planificado. Esto es lo que hay que cambiar, esto es lo que hay que mejorar, porque hay cosas que no se pueden cambiar, simplemente se tienen que mejorar. Y hay cosas que se tienen que cambiar y no se pueden mejorar por cambiar definitivamente. Entonces apunta, si esto, y se lo presento a mi grupo. Miren, chicos, hagamos esto. Algunos te van a decir, pero no, que para acá. ¿Por qué? Porque están fríos. Entonces tú tienes que seguir, tienes que orar, Señor, vamos. Yo sé que vamos a crecer. Y ándate con una persona que también tenga que sentir, porque de todas las personas que no quieran, habrá uno que sí quiera. Y digas, sí, hermano, vamos a hacerlo, no importa, los dos, hay que seguir adelante. Vamos diciéndole al pastor, vamos diciendo, qué sé yo. Pon en marcha eso.
Ya no permitas que tu iglesia sea así. Deja que Dios guíe esa iglesia. No se necesita por el momento una multitud. Para que sea una multitud se necesita solamente la acción de uno. Uno. Una persona con una mente innovadora afecta. Afecta. Esta semana tienes que ser una persona creativa. Utiliza tu creatividad. Esta semana hazlo. Después la otra. No, la otra, porque esta semana me da miedo. La otra, no. Hoy. Hoy. Esta semana, desde hoy empieza. Y vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Ya vas a decir, ya vas a hablar, hermano. Tenía razón. La iglesia estaba fría porque todos están acostumbrados a hacer las cosas como siempre se ha hecho. Y nunca se ha hecho nada nuevo. Nada. Es aburrido, la verdad, hermano. Qué aburrido. Sí. Ahora yo también muchas veces he estado en ese plan. Tengo que meter mi mano. Muévanse hoy. Para que las cosas mejoren. Si no haces nada, no va a ocurrir nada. El resultado de cero y cero es cero. Tienes que hacer algo. ¿Ok? Tienes que hacer algo. No me hagas jalarte las orejas. Me da ganas de meter mi mano allí y jalarte las orejas. No se puede. Ya con la tecnología más adelante creo que se podrá. Mentira. Que Dios te bendiga y deseo con todo mi corazón que seas esa chispa que necesita tu iglesia para que sea encendida. Y una vez que hagas que al menos un grupito de jóvenes o un grupito de la gente con la que estés estén en coordinación contigo, poco a poco va a ir creciendo esto, se va a armar un grupo y van a hacer cosas grandiosas para Dios. Tú puedes hacer mucho, pero con dos o más puedes llegar muy lejos. Recuerda que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está presente, porque a Dios le encanta dos, a más. Pero siempre se empieza con uno. Iglesia es uno o dos. ¿Qué es iglesia? Es dos o más. Sí. La iglesia es cuando hay dos o más. Esa es comunidad. Tú no puedes ser una comunidad. Tiene que haber dos o más. Empieza desde ya. Empieza. Yo sé que lo vas a lograr. Sé que aunque ahora estás solo, vas a tener a dos o más. Y cuando toda la iglesia tenga el mismo sentir, esto va a explotar. Yo también confío para que las cosas mejoren en mi Chiclayo, que las iglesias estén llenas de personas, que hay un avivamiento. Yo confío de que mi Chiclayo va a tener un respaldo de Dios porque la gente se propuso activarse, a hacer. La Biblia está escrita por personas que hicieron, no por personas que tenían intenciones de hacer. Y quiero terminar, pero no puedo. No puedo. La Biblia está escrita por personas que pasaron algo, que se exponieron para cumplir un propósito. Wow. Dios quiere que hagamos y que hablemos a veces, porque a veces tenemos un montón de cosas, pero no se hace nada. Hagamos ese poquito de ideas. Ese poquito de ideas. Práctica. Oro para que las cosas sean así. Y no solamente esto va para la iglesia. Claro que me refería a la iglesia, pero si no eres de la iglesia, ya hacen un trabajo de esos aburridos. Nada nuevo hay. Que te toca hacer tu parte, amigo. En tu casa, hay casas aburridas también. Hay familias que lo único que hacen cuando van a comer o se reúnen en el celular, chateando. Y tú sabes de que pues cada vez está más lejos de tu familia por un celular.
que nunca se reúnen, que prefieren reunirse con amigos de afuera que con los de adentro. Ya voy a hablar de ese tema más adelante. Lo estoy haciendo. Pero si estás en una familia en donde son aburridos, es hora de que no te quejes más, que no digas, mi familia es aburrida. No. Haz algo para que tu familia deje de ser aburrida. Sácalos a pasear, haz juegos, haz un montón de cosas para que tu familia se una más, se comprometan más como familia y que puedan crecer en esa comunión. Tu trabajo igual. En tu trabajo busca formas, métodos de hacer las cosas aquí. Sé que tienes muchas ideas, por eso estás aquí. Tienes ideas que arden en tu corazón. Vamos, no las escondas. No escondas el talento que Dios te ha dado. No escondas las ideas que Dios te ha dado, porque Dios te lo va a demandar. Y si Dios te va a demandar por eso, es porque es muy importante para Dios que utilices lo que te ha dado. ¿Ok? Que Dios te bendiga. Bye.